Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, gente, el día de hoy? Sean bienvenidos a este su podcast de confianza, Tokyo Yuka. Espero que tengan una linda tarde, una linda noche, una linda mañana. El día de hoy y el tema que nos acontece es sobre leyendas y mitos de los videojuegos. Y bueno, comenzamos. Creo que el día de hoy es importante mencionar que tenemos increíbles invitados que nos van a hablar sobre un tema magnífico. Vamos a hablar sobre misterios dentro de los videojuegos y tenemos a tres increíbles invitados que son Niali, Joshua Gutiérrez, la celebridad más importante de todo Zapotlán, y a Martín. Nos van a hablar de tres increíbles casos que vamos a conocer. Y bueno, ahora le quiero pasar el micrófono al mejor maestro Pokémon de toda la prefectura de Zapotlán, Joshua Gutiérrez, que nos va a hablar de un tema súper importante. Hola, muchas gracias. Justamente yo les quiero hablar sobre el síndrome de Puebla Banda, pues. Si ustedes crecieron a los años finales de los 90, seguro recuerdan la fiebre de Pokémon. Millones de niños encendieron sus Game Boys maravillados con un mundo de criaturas fantásticas. Pero en Japón, durante el invierno de 1996, esta fantasía infantil se transformó para muchas familias en una pesadilla inexplicable. Es historia detrás del mito más oscuro de las industrias de los videojuegos, justamente el síndrome de Puebla Banda. Todo comenzó semanas después del lanzamiento de las versiones originales Pokémon Rojo y Verde. Los reportes médicos en Japón empezaron a registrar un pico alarmante y extraño. Cientos de niños entre de 7 a 12 años sufrían de migrañas severas, sangrados de nariz, irritabilidad extrema y, en los casos más trágicos, conductas autodestructivas. Cuando los investigadores buscaron el factor común entre todas las víctimas, descubrieron algo que congeló la sangre de los psicólogos. Todos habían llegado al mismo punto del juego, una locación gris, fúnebre y dedicada al descanso eterno de las criaturas, Pueblo de la Banda. Pero el problema no eran los fantasmas de la pantalla. El verdadero peligro estaba escondido en el audio. Los programadores de la música, liderados por Junichi Masuda, crearon una melodía usando una técnica llamada tonos binaurales. En la primera edición del juego, la canción incluye frecuencias extremadamente agudas que los adultos ya no podemos percibir debido al desgaste natural del oído, pero que los niños escuchaban con total claridad. Dicen que estas frecuencias en conflicto generaban una disonancia en el cerebro infantil, provocando una sensación de ansiedad generalizada, paranoia y terror absoluto. Era un virus sónico atrapado en un cartucho de plástico de Nintendo, y pues se dice que los ingenieros de sonido experimentaban con el impacto del audio en la mente humana, y que la melodía original era un experimento que se les escapó de las manos. Pues Nintendo actuó rápido. Tras los primeros reportes, retiraron discretamente los cartuchos del mercado y modificaron la melodía para las versiones que llegaron a América y Europa, eliminando estas frecuencias dañinas. Hoy en día, la versión que escuchamos en internet es la versión segura, o al menos eso es lo que nos han querido hacer creer. Así que la próxima vez que jueguen un título retro de noche y con audífonos puestos, presta mucha atención si la música empieza a sonar extraña, porque a veces los monstruos no están escondidos en la hierba alta, sino en el sonido que entra directo a tu cabeza. Wow, creo que ese tema fue súper interesante y súper impresionante. A veces es imposible creer que una sola melodía o un sonido puede generar tantas cosas en tanta gente. Creo que es importante el reconocer la precaución que tenemos que tener al consumir cualquier tipo de cosa, en especial sonidos, que puede parecer inofensivo, pero hay muchas veces que debemos de ser más precavidos. Fue muy increíble esta pequeña retroalimentación de Joshua Gutiérrez y pues fue increíble. Y continuando con esta temática, a continuación tenemos una invitada muy especial, con ustedes Niali, la cual nos hablará sobre un tema muy interesante. Pongan mucha atención. Es bien conocido para los amantes de los RPG que la escena indie ha sido muy influyente en la creación de los mismos. Hoy en día tenemos títulos muy importantes como el bien conocido Undertale, que es posiblemente uno de los RPGs más famosos de la historia, e incluso algunos más controversiales como podría ser Omori, por la creadora Omocat, o otros que no son tan conocidos pero que han sido igual de importantes como Eve, Pocket Mirror, inclusive Little Goty Two Shoes, obras que han marcado la vida de muchos y que nos han traído muchas teorías y conspiraciones sobre ellas. Tal vez la más influyente y la que ha tenido relevancia en todas ellas es un RPG muy antiguo, creado hace muchos años, apenas en 2004, por la mano de Kikiyama, un autor o autora desconocidos a día de hoy, y el juego del que vamos a hablar se llama Yume Nikki, o en inglés Dream Diary. Este juego nos lleva a la vida de Madosuki, quien vive encerrado en su habitación y explora mundos surrealistas a través de sus sueños. Al principio no conocemos nada sobre ella, solo que está en una pequeña habitación y que parece no querer salir de ella. Esto ha llevado a muchos a teorizar sobre muchas cuestiones, entre ellas, y la más común, ya que el juego viene por un creador japonés, que posiblemente Madosuki sea una hikikomori,
un término conocido para personas que se aíslan del mundo social por voluntad propia, ya que no se sienten a gusto con su vida o han tenido traumas o un pasado o una vida difícil que los ha llevado a tomar esa decisión. A diferencia de muchos RPGs tradicionales, este carece de elementos característicos del género, como diálogos, combates o una narrativa explícita. Todo lo que podemos ver y navegar dentro de Yume Nikki se interpreta únicamente desde la vista del espectador y no podemos inferir nada verdadero al respecto, solo teorizar sobre ello. En el juego, Madotsuki lo único que puede hacer es dormir, y al dormir entra en un mundo onírico, donde llega a un lugar conocido como Nexo. En el Nexo existen diferentes puertas y cada una te lleva a un sueño distinto, y cada sueño se conecta con otros llevándote a realidades y situaciones surrealistas que podrían parecer no tener sentido, pero aquí es donde la comunidad ha hilado diferentes aspectos y puntos del mismo, llegado a conclusiones que pueden ser, en algunas ocasiones, muy sencillas y en otras un poco turbias. Son tantas las teorías del juego que ahora mismo solo les voy a hablar de las más importantes, ya que en estas vamos a hablar temas de aislamiento social, ansiedad, violencia, temas relacionados con la disforia corporal, accidentes de tráfico e incluso identidad. Posiblemente algunas de las teorías más conocidas de Yume Nikki tengan que ver con la soledad y el aislamiento, incluido problemas corporales o simplemente de violencia. Vamos a hablar de algunos personajes más icónicos, como podría ser Poniko. En Yume Nikki tenemos un lugar conocido como el Mar Rosa, un lugar difícil de acceso y al que solo se accede a través del desierto. Poniko es el único personaje de este lugar. Al igual que Madotsuki, nunca sale de su habitación y parece ser la única habitante del mismo. Pero existe una baja probabilidad de que al entrar a su habitación y apagar la luz aparezca un personaje secreto, conocido como Uboa. Uboa ha sido un personaje muy icónico y enigmático del mismo. Se dice que ha inspirado incluso a personajes muy icónicos como podría ser Gaster del icónico mundo de Undertale. Pero Poniko podría representar muchas cosas. Algunos han teorizado que quizás es una persona que le hace bullying a Madotsuki en la vida real y que Uboa es la representación de todo ello. Otros dicen que simplemente se trata de una versión de ella misma que aspira a ser, una persona que admira en la vida real. Incluso podría tratarse de una hermana o una amiga. La verdad es que nadie sabe, queda mucho la interpretación del espectador. Otro personaje interesante y que habla un poco del abuso, que podría ser ya bien físico o mental, es Mars Sans. Es un personaje de difícil acceso al igual que los anteriores, y se encuentra en Marte. A este solo se puede llegar estrellando una nave espacial en el mismo planeta rojo, luego usando un efecto para acceder al pequeño agujero subterráneo. Esta salida te da acceso a este personaje. Se teoriza que Madotsuki en la vida real pudo haber tenido una relación sentimental con un profesor, posiblemente su profesor de piano, y este vendría a ser Mars Sans. No se sabe si fue una relación consensuada por Madotsuki o si es que tenía una rivalidad con Poniko, o incluso se puede decir que él fue quien sedujo a Madotsuki en primer lugar, y tal vez Madotsuki, al ser apenas una niña pequeña, no sabría cómo reaccionar ante ello y permitiría tales abusos. Pues dentro del mundo de Madotsuki podemos encontrar frecuentemente referencias a cuerpos deformados, incluso a úteros femeninos, lo cual nos lleva a pensar muchas cosas al respecto sobre el abuso y la violencia que pudo haber sufrido, o incluso podría tratarse simplemente del despertar sexual de una niña, no lo sabemos. Como se mencionó anteriormente, la autora o autor Kikiyama nunca ha dicho nada al respecto, y todas estas ideas pueden permanecer en un ámbito ya sea perturbador o de especulación. Otro de los temas más recurrentes y más sonados dentro de la comunidad de Yume Nikki es el tema del accidente de tráfico. Muy posiblemente Madotsuki, la protagonista, haya estado en uno, y esto haya marcado un antes y un después en su vida, provocando que se aislara en su habitación. Realmente no sabemos si su aislamiento viene por esto o por algún trauma diferente, pero es muy probable que tenga algo que ver, ya que en el mismo juego podemos encontrar personajes como Shitai-san, un personaje que aparece muerto en el suelo de un bosque denso, rodeado de conos de tráfico, lo cual señala que posiblemente fue atropellado o víctima de algún accidente de este estilo. Además, Madotsuki también presenta una transformación, ya que, si no lo había mencionado anteriormente, el juego consiste en buscar transformaciones a través de los diferentes mundos del sueño. Uno de ellos es un semáforo, y esto puede darnos a interpretar que fue algo muy impactante para ella, ya que, pues si bien sabemos, los semáforos tienen que ver muchas veces con accidentes de tráfico, ya que o se omiten o simplemente se dan por alto, o pudo haber fallado algo en el proceso. En este mundo también ocurren otros casos de accidentes relacionados con vehículos, como podría ser el que mencionamos anteriormente con Masada Sensei. Algunos personajes reaccionan de forma extraña, a veces inquietante, al efecto del semáforo cuando Madotsuki lo lleva equipado,
ya que sus caras se deforman o incluso aparecen con múltiples brazos, pudiendo indicar que fue lo que Maotsuki vio en el accidente, no que las personas tuvieran diferentes partes corporales, sino que se desmembraran o simplemente terminaran muy mal. Esto la llevaría a encerrarse en su cuarto y a querer evitar la realidad, ya que fue tanto el impacto para ella que prefiere reprimirse y olvidar todo, pero sigue ese sentimiento dentro de ella. Y hablando de las transformaciones que puede tener Maotsuki a lo largo del juego, otra de las más importantes es posiblemente el cuchillo. No es nada especial, realmente solo Maotsuki se equipa un cuchillo, pero es importante ya que nos habla de términos de violencia, ya que dependiendo de las acciones del jugador, Maotsuki puede comportarse violentamente hacia NPCs o incluso hacia objetos inanimados, usando el cuchillo contra ellos. Si bien esto no representa una gran diferencia en el gameplay del juego, ya que no es necesario para recolectar más objetos o lograr el final esperado, muchas veces puede resultar en interacciones incómodas o interacciones inquietantes con otros personajes. Incluso otros personajes pueden parecer enemigos o parecer violentos, como Toringen o Uboa. Simplemente atrapan a Maotsuki en lugares aislados sin otros efectos nocivos, sin siquiera dañar a Maotsuki, y la única manera de salir de ellos es despertando. Incluso hay NPCs que atacan a Maotsuki, y el cuchillo vendría a ser una forma de defenderse de ellos, ya que se puede dar muchas interpretaciones al mismo. Puede ser simplemente una ira reprimida de Maotsuki hacia el mundo, o una forma de intentar defenderse en el mundo de sueños, ya que en la realidad no puede. O incluso simplemente puede ser ira, puede ser disgusto hacia ella misma, ya que recordemos que muchos de los objetos inanimados con los que Maotsuki puede interactuar representan partes del cuerpo. Tal vez son partes con las que ella está inconforme y los ataca dentro del sueño, ya que vendría a ser una forma de odio hacia ella misma, o incluso podría presentar autolesiones. Como repito, no se sabe realmente qué pueda significar, pero está libre de interpretaciones. Como pudimos ver, Maotsuki Dream Diary abarca muchos aspectos psicológicos y que tienen que ver con el mundo onírico. Realmente puede que muchos de sus escenarios no tengan un significado real, y tal vez mucho de lo que hemos teorizado el día de hoy simplemente se queden especulaciones. Como mencioné anteriormente, el autor nunca ha dicho nada al respecto, nunca se ha pronunciado. Es posiblemente uno de los mayores misterios del juego, ya que pese a la popularidad que ganó el mismo en los años recientes y que ha seguido utilizando el juego incluso hasta 2018, nunca se ha pronunciado al respecto. Tal vez el único acercamiento cercano que tengamos hacia este enigmático personaje sea una entrevista realizada para la revista Fangamer por el famosísimo creador de Undertale, Toby Fox, en la cual en realidad no se nos reveló mucha información importante acerca del autor o de su mismo juego. Tal vez lo más importante sea que la versión final que se publicó en 2018 no sea la que el autor esperaba que fuera la final, simplemente la última que publicó. Eso nos da a entender que posiblemente tenía unas ideas diferentes sobre el juego o quería hacer de él algo más grande. Nunca lo sabremos, ya que fue abandonado. Pero posiblemente lo más importante sea el final del juego, ya que una vez que completas todos los efectos y los dejas en el nexo, puedes desbloquear un final, en el cual regresas a la habitación de Maotsuki. Nuevamente no puedes salir de ella, pero puedes ir a la ventana, ir al balcón, y una vez ahí encuentras unas escaleras que puedes subir para darte a entender que Maotsuki ha decidido tomar cartas sobre el asunto, sobre sus traumas y sobre todo aquello que pudimos interpretar en sus sueños. No se deja nada explícito, solo se muestra a Maotsuki en el balcón, en lo más alto de la escalera, viendo hacia el infinito vacío que la rodea, y en los créditos podemos ver un charco de sangre. ¡Wow! Créanme que después de escuchar toda esa historia me pareció sumamente interesante y asombrosa, ¿saben? Digo, el hecho de que haya tantas teorías, que sea un mundo tan vivo y que su comunidad se haya encargado de permanecer o unir todos esos puntos de una manera que pues nos expuso nuestra compañera a día de hoy es sumamente increíble. Y ¿saben qué? La verdad no lo conocía, pero me resultó muy interesante. Bueno, y ahora vamos con Martín. Martín nos va a presentar un tema súper interesante y la importancia de Lost Media en Internet. El cómo es importante para las comunidades y cómo es importante pues tenerlo activo entre todos nosotros. Pues bueno, es un gusto estar acá y el día de hoy nos vamos a adentrar a lo más profundo del catálogo de la primera consola de Nintendo, la NES, para hablar de un juego que según leyendas de internet
esconde mucho más de lo que aparenta. Hablaremos de Taboo, The Sixth Sense, o El Sexto Sentido. El año es 1988, cuando la compañía publicadora Tradewest lanzó al mercado norteamericano un título inusual para la NES. Lo fascinante de todo esto fue que fue programado por Rare. Sí, escucharme, esa empresa británica que fue encargada de Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country, muchísimos juegos de la vieja escuela. Y es un poco irónico y extraño que su primer juego no fuera algo grande ni una pieza maestra, sino que fue algo oscuro y simplemente un simulador de leer el tarot. En su época la verdad es que fue criticado bastante, porque en términos simples, simplemente era un simulador de lectura de cartas de tarot. Era súper básico y muy repetitivo, ¿no? El gameplay era prácticamente inexistente, no había nada que pudieras hacer, y la experiencia consistía en una interfaz oscura donde podías llenar un perfil. Ingresabas tu nombre, fecha de nacimiento, género y hacías una pregunta. Tras este proceso, el software procedía a barajear virtualmente las cartas y hacerte una lectura de tarot. La mayoría de las respuestas carecían de profundidad, las animaciones eran limitadas para un sistema de ese entonces, y sin un objetivo real que pudieras alcanzar, o un jefe o algo que pudieras hacer, el juego fue un fracaso comercial, obviamente. Quedó relegado en cajas de ofertas, en tiendas de juegos, acumulando polvo, y pasó a la historia como un cartucho más y mediocre. O al menos eso es lo que parecía inicialmente. El tiempo pasó y Taboo fue olvidado, hasta la llegada de la era del internet, en donde en foros de la vieja escuela nacieron las primeras leyendas urbanas digitales. Taboo resurgió desde las cenizas. Empezaron a circular rumores inquietantes que relacionaban muertes en la vida real con este oscuro cartucho de Nintendo. La leyenda dice que si la tirada del tarot no te favorece y la pantalla te revela la infame carta de la muerte, el juego te mostraría la forma exacta en la que perderías la vida. Y lo que es peor, según foros, semanas después de la lectura, el jugador perdería la vida de esa misma manera. De un día a otro, el cartucho que nadie quiso en 1988 se convirtió en una pieza de culto. Personas de todo el mundo comenzaron a buscar copias usadas, compartieron en foros, ROMs y experiencias con el simulador. Los hilos o mensajes se llenaban de testimonios de usuarios que afirmaban sufrir terrores nocturnos, pesadillas y parálisis del sueño, en las que imágenes del juego cobraban vida en sus mentes. Pero en otro aspecto, ¿qué tan real fue todo este caos? Pues la verdad es que no fue nada, simplemente es un mito más del montón. Taboo no es más que un juego mediocre de la NES, es un experimento fallido envuelto en plástico y sílico. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué rincón de la web sacó estos rumores, aunque lleva el sello inconfundible de ser un creepypasta, ser un rumor que nunca pasó. Lo que sí se puede afirmar es que ninguna muerte jamás ha sido relacionada con el juego de Taboo. Al final de todo, Taboo no es más que un juego mediocre, como lo dije hace un rato, pero creo que hay un poco de intriga y sinceramente siento fascinación por cómo un juego oscuro, olvidado y simple puede surgir de forma tan relevante de un día a otro, porque el internet puede tomar lo que una vez fue un juego aburrido y lo puede transformar a un juego realmente fascinante. Y creo que eso es lo más importante. Las comunidades son las encargadas de darle vida a los juegos, a las teorías, a muchas cosas. Y la vida de una obra de arte no depende de su creación, sino de cómo un público la puede tomar. Y eso es todo. Wow, la verdad es una impresión enorme el hecho del poder que tiene el internet tan grande de poder revivir o pues poder recordarnos y poner de moda algo que pensábamos que estaba muerto o que estuvo inactivo por tanto tiempo. Creo que esa es una de las maravillas y las fuerzas del internet. Y eso fue todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado. No se olviden, abajo están nuestras redes sociales para quien nos guste seguirnos. Nosotros somos Tokyo Yuka y espérense la siguiente semana que traeremos otro tema de su interés o que sé que les va a gustar. Yo me despido, mi nombre es Héctor Enrique, soy su conductor. Pueden seguirme en mis redes sociales, Tito Quique. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Chao.